estos últimos días se ha encontrado un llamado campo de exterminio en México, donde se estiman que probablemente más de 1500 personas hayan sido exterminadas, traficadas sus órganos, secuestrados, tanto niños como adultos, y además se utilizara como un campo de entrenamiento para el cártel de Jalisco Nueva Generación. Un caso que ha desatado realmente mucha polémica porque resulta que se sabía de la existencia de este lugar, pero no se había descubierto toda esta cantidad de restos humanos en hornos crematorios en los que se deshacían de los cuerpos de sus víctimas. México ha cerrado el año con más de 13.000 desapariciones y mantiene un número constante de más de 40.000 homicidios. Pero ¿cómo puede ser exactamente que un estado soberano como es México, con un gobierno central, haya zonas donde ellos mismos no pueden entrar porque están gobernadas por los cárteles? Zonas en las cuales la policía no es la policía, sino que son los propios cárteles, y tanto los negocios como los ciudadanos están sometidos no a la ley del Estado, sino a la ley de los cárteles que gobiernan en su zona, especialmente pueblos alejados de las grandes ciudades. Pues la razón es muy sencilla, y es con una cooperación constante por parte del gobierno. Y es que quienes realmente reinan en México no son los supuestos gobernantes. Esos son los que reinan para avasallar al pueblo con sus impuestos, sus leyes estúpidas. Pero quienes realmente gobiernan México y controlan a quien les da la gana, desde el gobierno hasta empresas, son los cárteles. Pero esto no siempre fue así, y es que aunque te parezca que los cárteles han existido por siempre, lo cierto es que llevan menos de 100 años existiendo. ¿Cómo exactamente estos cárteles pudieron existir y cómo puede ser que estén desarrollando actividades parecidas a los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Quédate y te voy a explicar el cómo sucedió esto y cómo la actual presidenta, la Sheinbaum, no solo quiere hundir esta investigación y calmar las aguas de la gente con más burocracia estúpida e inútil, sino que lejos de querer tomar el control del país, lo que está haciendo es hacer comentarios estúpidos que de verdad os van a dar auténtica rabia. Gran diferencia con lo que hace otros presidentes de Latinoamérica, como es el caso de Bukele, cuyo país, El Salvador, estaba gobernado por las mafias, y gracias a Bukele y la guerra en contra de los cárteles, El Salvador se ha convertido en uno de los países más seguros de Latinoamérica. Gran diferencia con México, que es uno de los lugares más inseguros donde estar, con más de 40.000 homicidios cada año de forma consistente. Pero ¿cómo nacieron estos grupos exactamente y cómo pueden ejecutar esta clase de actos tan horribles en medio de uno de los países que debería ser potencia mundial y está más cerca del tercer mundo que del primero? Quédate en el vídeo de hoy y no olvides compartirlo con tus amigos, porque si no lo compartes te va a aparecer el cártel de Juárez de Nueva Generación en tu casa. A copiar el enlace y compartirlo con tus amigos, así que más te vale hacerlo tú antes de que vengan ellos. Ahora sí, comencemos con el vídeo de hoy. Dallas Review Mini. Bien, el consumo de estupefacientes, hongos alucinógenos y otro tipo de sustancias asquerosas es algo que llevaba haciéndose desde mucho antes del siglo pasado. Principalmente se utilizaban en ritos antiguos de diferente estilo, tanto desde América del Norte como Centroamérica y América del Sur, y desde probablemente el origen de nuestra especie como primates, nos dedicábamos a consumir cualquier cosa que encontrábamos por ahí, y en ocasiones consumíamos cosas que eran alucinógenas o incluso perjudiciales. Así fue como nació de hecho el consumo del alcohol. El alcohol en sí mismo es un maldito veneno. Todos sus efectos son negativos sobre ti. Sin embargo, el alcohol se ha popularizado como consumo habitual para la gente. ¿En qué momento nuestros ancestros decidieron consumir algo que es literalmente caca de bacteria? Porque el alcohol es eso, bacteria descomponiendo algo, y el subproducto de la caca de la bacteria es lo que te estás comiendo, que es el etanol. Es un veneno que si tomas demasiado puede acabar contigo en el acto, induciéndote a un coma etílico. Sin embargo, lo consumimos como si nada a día de hoy, y su uso está popularizado en el mundo entero. La razón probablemente es que nuestros ancestros encontraron una fuente de alta caloría en esa basura asquerosa, y a pesar de que sus efectos eran realmente nocivos y hasta mortales, el poder recurrir a una fuente de calorías rápidas, que es lo que tiene el alcohol, y por eso mucha gente bebedora también está gorda, terminó pasando a ser algo parte del consumo habitual de la gente, siendo sus efectos considerados hasta como algo divertido, el que te ponga tonto. Pues estos efectos divertidos y tontos del ser humano, que es realmente estúpido, es lo que también hacían con otro tipo de materiales perjudiciales y extremadamente nocivos que pueden causar esquizofrenia permanente tan solo con una única consumición, como son productos como por ejemplo el ayahuasca, distintos tipos de hongos, la coca, etc, etc, etc. Como seres humanos somos animales realmente estúpidos con muy poquita capacidad de salvación, y por eso desde el tiempo de los aztecas y mucho antes también se consumían distintos tipos de alucinógenos y estupefacientes que estaban disponibles por ahí. Pero sin embargo, México no tuvo cárteles hasta casi principios del siglo pasado. Estamos hablando de principios del 1900. Hacia el final del 1800 ya se sabían de registros de algunos que cruzaban a través de Estados Unidos
para vender opio, ya que en ese momento el tipo de sustancia más popular para consumir y ponerse mal de la cabeza era precisamente el opio. Mucha gente en México cultivaba este tipo de sustancias dentro de sus propias tierras y luego iban por la frontera y las vendían en Estados Unidos como si nada, con el beneplácito de los de guardias de seguridad que estaban custodiando la frontera. Pero donde realmente los cárteles de México ganaron muchísima popularidad y sobre todo dinero, que el dinero al final del día es lo que te da el poder, con dinero consigues las armas, consigues controlar al personal, etc, fue cuando en Estados Unidos se impuso lo que se conoció popularmente como la ley seca, un periodo desde 1920 hasta 1933 en el cual en Estados Unidos se prohibió todo tipo de sustancias, incluyendo además el alcohol. Podríamos estar aquí discutiendo durante muchísimo tiempo acerca de si prohibirlo o legalizar algo es la mejor idea. En mi opinión personal, el prohibir alguna cosa no te va a impedir que se siga traficando, porque a fin de cuentas lo que provocó esta ley seca fue que como su producto en México empezaran a hacer los cárteles. Pero sin embargo, si a día de hoy se dedicasen a legalizar todo tipo de sustancias que se dedican a traficar los cárteles, acabarían con ellos exactamente igual que acabaron en su día con Al Capone cuando terminó la ley seca. Al Capone, que era una parte de la mafia italiana que existía en Estados Unidos en aquella época, vio todo su imperio caer en el momento en el que sencillamente el alcohol dejó de estar penalizado. Esto no quita que el alcohol y otro tipo de sustancias sean asquerosas y hasta mortales para las personas, pero ilegalizándolas probablemente lo único que consigues es crear incluso más terror del que consigues simplemente legalizándola, ya que puedes pelear en contra de ello de diferentes maneras sin necesidad de beneficiar a delincuentes y cárteles como ocurre al día de hoy. A pesar de que el alcohol se volvió a hacer legal en el 1933 en Estados Unidos, y con lo cual terminó con el negocio de un montón de mafiosos, principalmente italianos, que también comerciaban a través de diferentes tipos de cárteles que estaban justo en sus primeros nacimientos en los Estados Unidos mexicanos, otro tipo de sustancias continuaron siendo ilegales, y fue precisamente esto lo que provocó que los cárteles de México continuasen con su travesía y lentamente se hicieran con el poder entero de México. Uno de los casos probablemente más patéticos y asquerosos que dio inicio a la época de los cárteles de México, la cual todavía seguimos viviendo su época dorada a día de hoy, es la llamada Ignacia La Nacha. Esta gorda enferma de aquí, que por suerte iba muerta desde los 80, fue probablemente una de las primeras figuras y que se la conoce como la abuela del narcotráfico. Esta delincuente se dedicó a aprovecharse durante la época de prohibiciones y Estados Unidos a mover toda clase de sustancias por las fronteras de Estados Unidos y hacer un cártel que duró con vigencia hasta los años 70. Y básicamente todo esto se convirtió en un proceso de llamada. Como veían algunos que otros estaban haciendo un montón de dinero moviendo cierto tipo de sustancias hacia Estados Unidos, pues otros también querían hacerlo. Y por supuesto, como es una ciudad sin ley, quien conseguía controlar la producción y la mercancía hacia Estados Unidos era quien más se hacía de oro en ese momento. Y así fue como lentamente la sangrienta guerra de los cárteles comenzó a principios del siglo pasado. Pero por supuesto esto no puede suceder sin un gobierno que dé beneplácito y colabore activamente con estos cárteles. Y es que todos los gobiernos mexicanos en mayor o menor medida han estado envueltos dentro del tráfico de sustancias desde el inicio de sus labores. Y esto es algo que mucha gente sabe, pero creo que no se repite lo suficiente, y es que México ha sido durante los últimos 100 años un narcogobierno, tal cual como le ocurre a Venezuela, que es un paraíso para los narcos también, ya que colaboran directamente con el gobierno y gracias a ellos el gobierno está donde está todavía en Venezuela y nadie lo va a poder derrocar nunca. El gobierno de México también está activamente relacionado con los narcos. Ahora, no entendamos el gobierno como un absoluto total de todo el mundo que está dentro del gobierno, pero sí una gran parte de él, especialmente los que son regionales, están envueltos de forma estrecha con todos los narcos, y algunos, incluso aunque no les guste, tienen que colaborar con ellos por la paz. A muchos les gusta más recibir dinero por debajo de la mesa para permitir los trapicheos que se dedican a hacer los narcos y callarse y punto, que dedicarse a estar después colgados del cuello en la plaza del pueblo por los mismos narcos. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Plata o plomo? Y es básicamente el dilema con el que se encuentran todos los gobernantes de México en algún punto de su vida, y es que o prefieren la plata de los narcos o el plomo de los narcos, y habitualmente la mayoría suele escoger la plata antes que el plomo. Esta es la razón principal por la que todos los gobiernos de México, que han sido de verdad extremadamente patéticos, que se concentran más como la basura de AMLO o la basura de Sheinbaum en concentrarse en pedir que España pida perdón por algo que pasó hace 500 años y que no sucedió exactamente como están contando que sucede. Por cierto, tengo que dedicar un vídeo específicamente a esta basura que se dedicó a hacer la basura de Sheinbaum, haciendo una basura de actos ridículos, fingiendo que los españoles conquistaron mágicamente todo cuando los barcos de aquella época a duras penas podían llevar a un par de cientos de personas. Van a conquistar un sitio que está con millones de personas. No sé en qué cabeza les cabe y cómo son capaces de modificar de esa forma la historia, cuando México se conquistó gracias a los propios nativos que estaban hartos del imperio azteca, que era excesivamente sanguinario y masacraba a su propia gente. Y aunque estuvieran guiados
guiados por las técnicas superiores de estrategia que tenían en ese momento los españoles y sus armas, definitivamente no fue como te cuentan los libros de historia, y eso no es más que otra basura de estrategia de distracción más para tratar de focalizar el foco del enemigo en: mira, los españoles muy malos, estamos mal no por culpa de que nosotros seamos unos corruptos de mierda y trafiquemos con los narcos, no, es porque los españoles hace 500 años nos robaron el oro, cosa que también es estúpida, porque de hecho los nativos no usaban el oro más que para figuras decorativas, no lo usaban como moneda de cambio, cosa que en Europa sí, con lo cual si los españoles nunca hubiesen llegado, jamás hubiesen podido utilizar ese oro para nada beneficioso entre ellos. ¿Para qué quieres tanto oro si ni siquiera lo puedes utilizar en nada productivo? Y no solo el oro, sino también la tecnología. Cuando llegaron los españoles, los nativos ni siquiera estaban usando la rueda, algo tan básico como la rueda para hacer una carretilla, lo utilizaban como máximo en figuras de juguete para niños, pero no se les había ocurrido que podían utilizarlo para carretillas, para usar las carretillas para llevar cosas de un lado a otro. No se había desarrollado la ganadería, un montón de barbaridades que la gente no entiende, como que por ejemplo México nunca fue colonia de España, el colonialismo fue algo que desarrollaron los ingleses, y por eso en América del Norte no te encuentras prácticamente ni a un solo nativo, y sin embargo en toda Latinoamérica, principalmente, que fue en algún momento parte del Imperio Español, lo que te encuentras es principalmente mestizaje y a un montón de nativos todavía con vida. Sin embargo, los ingleses hicieron todo lo maldito contrario, fue exterminar a todo el mundo. Pero esto, por supuesto, siempre es una estrategia basura de los políticos de México para dedicarse a intentar decirte: mira, los españoles muy malos, no nosotros que te estamos robando todo el día y encima traficamos con narcos, no, los españoles muy malos. En fin, que me desvío del tema, haré un vídeo específicamente sobre eso próximamente, así que no olvides pasarte por el canal a menudo porque viene pronto. Como estaba comentando antes, la basura de Sheinbaum podría sencillamente ponerse a decir: ¿sabes qué? Voy a sacar el ejército y voy a exterminar a todos los narcos que están por ahí haciendo basuras. Obviamente los narcos van a retaliar y van a dedicarse a hacer un montón de basuras, pero al final tú eres el gobierno, tú tienes la capacidad, tú tienes la organización, tú controlas las fronteras, tú controlas las carreteras, tú controlas todo porque tú eres el gobierno, pero te dejas asustar por los narcos porque, ay, que los narcos me pueden matar. Hombre, tú siendo presidenta, desde luego que no, con toda la seguridad que tienes encima. Igual que pasó con Bukele en su día, los mafiosos se dedicaron a aumentar su nivel delictivo cuando Bukele les declaró la guerra, pero al poco Bukele controló y tuvo el poder de todo el maldito país y lo convirtió en los países más seguros de toda Latinoamérica. Sin embargo, Sheinbaum, lejos de hacer eso, lo que hace cuando escucha la noticia de que encontraron un campo de exterminio donde acabaron con la vida de más de 1500 personas, muchas de ellas los cuales eran niños y lo estaban utilizando para tráfico de órganos, o sea, secuestraban a gente para quitarles los órganos, dárselo a otros mafiosos ricos o gente con poder que necesitaba trasplantes de órganos y luego los sacrificaban ahí mismo. La respuesta de cualquier dirigente poderoso de una nación tan poderosa como es México debería ser declararles la guerra. Sin embargo, lo que hace ella es decir la siguiente basura. Atentos a esta señora que, verdad, me da muchísimo asco. Obviamente es terrible. Ahora, que corresponde al Gabinete de Seguridad, a las fiscalías y en su momento a los tribunales o al Poder Judicial, pues investigar y ver, en particular en este caso que ya se había hecho, entiendo, no sé si fue cateo exactamente, la Fiscalía Estatal. Pero qué carajo estoy viendo. Parece que sea que le acabas de contar esta noticia a tu abuela mientras está mirando la tele en el sofá. Eres la mandamás, el poder número 1 de toda la nación, y tu respuesta es decir: ay, es terrible, bueno, que investigue el Poder Judicial, ya que se pongan a investigar. Pero ¿cómo puede ser tan sinvergüenza, maldita cara dura? Estoy investigando un poquito acerca de esta señora y resulta que en su época universitaria al parecer estuvo apoyando a basuras terroristas como el M19. Exactamente lo mismo, no, pero parecido a lo que se dedicaba a hacer la basura de Gustavo Petro, el cual era un terrorista. Te recomiendo ver el vídeo que tengo acerca de Gustavo Petro porque ese tío de verdad es presidente de Colombia a día de hoy. Pues esta tía al parecer también era simpatizante con el M19. Increíble, ¿verdad? Y ahora escucha que en su nación están secuestrando a gente y su respuesta para esto es decir: ay, terrible, que investigue el Poder Judicial y la Fiscalía. ¿Por qué después no resguardaron el lugar? Pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. ¿Verdad? Qué patético, ¿eh? Es como que se la suda que 1500 de sus ciudadanos hayan muerto exterminados por el cártel de Juárez. Pero oye, escúchala cuando habla de algo que sucedió hace 500 años. Escucha con qué ganas habla, ¿eh? La llamada conquista española representó el inicio de la colonia, la imposición de una visión, pero también la resistencia de los pueblos. Con la colonia surgió el abominable racismo que todavía permanece en algunos y que nosotros queremos erradicar por completo. La única forma de hacerlo es recuperar la memoria histórica y reivindicar los pueblos originarios como la mejor herencia cultural de México. Pueblos y por el cruel
asesinato de Cuauhtémoc. O sea, de verdad la tía habla con más ganas del asesinato de Cuauhtémoc. Un señor de la guerra hace 500 años le importa más que 1500 víctimas actuales en campos de exterminio en su país. Esa es la presidenta que tenéis. Eso es lo que habéis votado. Debería daros vergüenza, de verdad. De verdad, ¿qué esperas tú de tu propio gobernante, que supone que es el poder máximo de tu país, que tiene el acceso al ejército y a declarar la guerra a estos grupos que acaban todos los años y desaparecen a más de 13.000 personas cada maldito año? Además de todas las extorsiones, asesinatos, chantajes que provocan no solo dentro del país, sino también por fuera. Pero espérate, que esto es algo que Estados Unidos lleva mucho tiempo quejándose. De hecho, buscando me encontré con lo siguiente. Hallé una noticia del año 2011 en el que Estados Unidos, a través de sus servicios de inteligencia, afirmaba que los narcos, específicamente los Zetas, estaban relacionados con Al Qaeda y que tenían suministración de munición y equipamiento a través de ellos. Pues resulta que Jesús Ortega, un tipo de izquierdas para variar, se puso a decir: si tienen el sustento de inteligencia para sus afirmaciones, les exigimos que lo presenten ante las autoridades mexicanas. ¿Para qué? Para que se lo pasen por los huevos y no hagan absolutamente nada y sigan permitiendo que los cárteles gobiernen México. O a lo mejor para que se lo digan a los cárteles, digan: mira, este fue el chivato que se lo chivó todo a Estados Unidos. Malo. Pero espérate que se pone peor, porque resulta que esto está muy gracioso. Fijaos cuál es la excusita, El dirigente de izquierdas señaló que detrás de sus pronunciamientos está el interés de sectores de Estados Unidos para que México sea calificado como un estado fallido, que lo es, o en manos de una narcoinsurgencia, que lo está, abriendo las puertas a una posible invasión. O sea, aquí ante lo que nos encontramos realmente es a gobernantes de izquierdas que están vinculados con los narcos y que permiten no solo su actividad, sino que más colaboran en ella, recibiendo sobornos en muchas ocasiones, preocupados de que Estados Unidos vea al gobierno mexicano como un títere de los narcos, que lo son, y que entonces Estados Unidos los invada. Pero es que aquí una invasión de Estados Unidos, en el caso en el que ocurriera, que es imposible que suceda, pero imaginemos que ocurriese, a quienes único perjudicaría sería a los narcos y a los políticos de México extremadamente corruptos, porque serían ellos los que perderían su poder, no el pueblo, no la gente de a pie. La gente de a pie no perdería su casa mágicamente, la gente de a pie no perdería su trabajo mágicamente. Bueno, si hay una guerra, evidentemente que sí, pero imaginemos el hipotético caso en el que Estados Unidos abriese una guerra en contra de los cárteles y los eliminase de la existencia. ¿Eso exactamente cómo sería perjudicial para la gente? De ninguna manera. Pero ¿por qué exactamente a México, específicamente al gobierno mexicano, le interesa tanto empujar la narrativa de no, porque es que Estados Unidos nos quiere invadir, cuando Estados Unidos habla en contra de los cárteles, que son un problema en México y aterrorizan a la gente en México? ¿Por qué los estados mexicanos, los gobernantes de esos estados, no quieren abrir la guerra contra los cárteles? Y cuando ocurre una noticia así, lo que hace la presidenta es decir: ¡ay, es terrible! ¡Ay, que investigue el Poder Judicial! Pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. Porque el gobierno es los cárteles. Los cárteles gobiernan México. Y de esto llevan avisando a Estados Unidos muchísimo tiempo. Pero lo que han hecho los cárteles es hacerse con el gobierno, y como el gobierno de México es un gobierno legítimo, porque ha sido votado por el pueblo y es democrático y bla 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 bla, mantienen esta legitimidad, haciendo que los gobernantes de México prohíban la entrada al ejército de Estados Unidos para luchar contra los cárteles. Literalmente se los prohíben. ¿Y cómo se lo prohíben? Entonces, si Estados Unidos fuese a por los cárteles, sería una invasión, a pesar de que solo quisieran terminar con los cárteles de droga. Y evidentemente Estados Unidos no quiere abrir una guerra directa con México, porque entonces esto significaría que el ejército estaría defendiendo a los cárteles. Y de esa manera es en la que los cárteles consiguen mantenerse con vida todavía a día de hoy. Y así es como los cárteles gobiernan México, con el beneplácito de los gobernantes de México, que no solo no declaran la guerra, sino que encima impiden que otro país que le interesa acabar con los cárteles, como es Estados Unidos, los cuales están sufriendo el efecto de las sustancias ilegales que entran principalmente a través de México en Estados Unidos, y el gobierno mexicano no quiere ayuda. No quiere ayuda porque ellos son los cárteles, ellos son los narcos. Pero si os pensáis que este es el único campo de exterminio que se ha encontrado, estáis muy equivocados. Se han encontrado muchos campos de exterminio diferentes a lo largo de estos últimos años en México, y es una práctica muy utilizada por los cárteles en México. Sitios donde, como os dije anteriormente, se dedican a secuestrar gente, robarles los órganos, algunos de ellos usarlos para el tráfico humano, mujeres a las que abusan hasta el momento en el que se aburren de ellas y acaban con ellas, y algunos a los que reclutan para formar parte de estos cárteles, donde los utilizan para su reino del terror. Y es el mayor problema, que muchos de estos jóvenes se piensan que no existe otra salida correcta que no sea meterse dentro de los malditos cárteles. Gente que habitualmente es bastante estúpida, y muchos de ellos se piensan que por formar parte del cártel se van a de alguna forma volver inmunes o alguna payasada del estilo, y lo
único que hacen es meterse dentro de una maquinaria de la cual nunca van a ascender para ningún sitio y habitualmente terminan matándose con otros miembros de otros cárteles diferentes. Y mientras la basura Sheinbaum se dedica a hablar en contra de España, porque mira qué malos los españoles, que acabaron con un señor de la guerra hace 500 años, la gente lo que hace es manifestarse haciendo movimientos tan tristes y bonitos como por ejemplo dejar sus zapatos en medio de la plaza como símbolo del luto que le guardan a las víctimas de los cárteles, de las cuales han dejado los zapatos en lugares donde dejan toda su ropa después de acabar con ellos. Y fijaos esto lo que está pasando aquí, que de verdad me parece, en fin, fijaos en esta parte de aquí. Mirad esta parte donde la gente se pone a tirar y a lanzar cosas en contra de la policía. Y yo cuando veo esto, de verdad me quedo como, ¿sois tontos del culo? ¿Qué os pasa en la maldita cabeza? ¿De verdad os creéis que esta gente de aquí son el problema? Estos policías de aquí que se dedican a cobrar el salario mínimo para evitar que los disturbios rompan los edificios gubernamentales son otros curritos mandados que no hacen nada, ni pinchan ni cortan en absolutamente ningún tipo de decisiones. Esto que veo aquí es literalmente el pueblo contra el pueblo, que no tiene otra forma de sobrevivir que no sea cobrando un salario mínimo del Estado para ser policía antidisturbio. Pero es que esto así jamás se va a solucionar, porque para que algo pudiera cambiar en México tendría que salir un candidato que realmente fuera duro como fue Bukele en su día. El problema es que Bukele es una excepción que rara vez puede ocurrir en Latinoamérica, porque todos los candidatos que se dedican a hablar acerca de cómo van a acabar con los narcos terminan siendo desvividos automáticamente por estos mismos en cualquier momento de oportunidad. El proceso que ocurre para llegar hasta el poder es tan lento y tan jodido que cuesta demasiado conseguir llegar a él. No solo eso, sino que además todos los partidos políticos en algún momento han estado envueltos, en mayor o menor medida, con los narcos, y ninguno de ellos asociaría un candidato que se dedique a hablar activamente en contra de esto. Y tomar el poder por la fuerza tampoco es mucha opción, teniendo en cuenta que la gente no tiene suficiente organización ni convicción suficiente en nadie concreto para realmente tomar el poder de México por la fuerza y declarar la guerra contra los narcos y usar el ejército en contra de ellos. Con lo cual, ¿en qué situación deja esto a México exactamente? En ninguna buena. No hay solución ninguna para México. No puede haber solución ninguna. Es triste decirlo, pero es así. Cuando Bukele llegó al poder se convirtió en dictador y eso es algo bueno, porque de hecho la democracia no siempre es algo bueno. Se usa de hecho en la mayoría de ocasiones para fomentar la corrupción a más no poder y el 4 años robas tú, 4 años robo yo. El caso de Bukele es una excepción que no suele suceder y menos aún en repúblicas en Latinoamérica, porque para que México pudiera avanzar hacia algún sitio tendría que ser un candidato como Bukele que no solo fuese capaz de sobrevivir a los narcos intentando acabar con él por él decir que quiere acabar con los narcos, sino que también tendría que sobrevivir a la turba de la gente que muchas veces está desinformada y no tiene ni la más remota idea de las cosas más mínimas tratando de atacarle, y tendría que conseguir el voto de la mayor parte de la población, sino que además tendría que enfrentarse a todos los demás candidatos creando bulos y mentiras acerca de este nuevo candidato, probablemente de derechas, ya que la izquierda suele estar mucho más relacionada con los narcos y los terroristas. Es una situación muy fea la que hay en México y una situación en la que difícilmente va a haber algún tipo de corrección. Y con actos así de gente que va de manifestación, tirándole cosas a la policía, lo que se va a lograr es cero, literalmente cero. Mientras el pueblo está peleando con el pueblo, los cárteles se ríen de vosotros, mientras acaban ellos por su cuenta con quien les da la gana, secuestran a quien les da la gana y encima hacen tratos con los gobernantes que sí que manejan las cosas como Sheinbaum, y aunque podría cambiar las cosas, no lo hace porque no le da la gana y porque prefiere la plata al plomo. Mientras al mismo tiempo defiende a sus compañeros mafiosos del ejército de Estados Unidos que quiere ir a México y acabar con los cárteles. Podría acabar la guerra de los cárteles en apenas 1 o 2 años si hubiese una correcta unión entre México y Estados Unidos y ambos ejércitos se pusieran a acabar y hacer rodar las cabezas de los cárteles. Pero esto es algo que nunca va a suceder porque los cárteles tienen el gobierno. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. No olvides compartirlo con tus amigos para que se enteren de esta triste y sucia verdad, y ojalá algún día pronto les deseo a todos mis hermanos mexicanos que vivan para ver el día en el que los cárteles hayan caído y ya nunca más vuelvan a existir. Probablemente la única opción medio viable es que Estados Unidos decida legalizar todas las sustancias que los cárteles se dedican a importar y gracias a eso los cárteles pierdan por completo su vía de financiamiento, existiendo un competidor directo y gubernamental del único producto con el que se dedican a ganar, porque lo cierto es que los cárteles tienen ese dinero gracias a la gente que lo consume. Toda esta gentuza que se dedica a consumir porros, a consumir coca y hace toda esta clase de basuras, son esos mismos los que financian a los cárteles. Son esos mismos los que se dedican a apoyar a cantantes como el Peso Pluma, la Yeri Mua y otra basura de dentro de México que promueve y financia a los cárteles. Por eso, si quieres ver más acerca de este tema, te recomiendo ver justamente ese vídeo que hice acerca de ese tema, de cómo tú, si estás comprando esa clase de sustancias, estás financiando a los cárteles. Así que luego no vayas de ofendidito cuando tú
tú eres parte de ese maldito problema. Ven a ver el vídeo acerca de Jenny Moa y Peso Pluma y otros artistas de México y de cómo financian a los cárteles. No olvides compartirlo con tus amigos y así como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.